Conocía yo la firme filosofía de aquel hombre para temer cualquier clase de escrúpulos por su parte, y no tenía él parientes en América que pudiesen probablemente intervenir. Le hablé con toda franqueza del asunto, y ante mi sorpresa su interés pareció muy excitado. Digo ante mi sorpresa, pues aunque hubiese él cedido siempre su persona por libre albedrío para mis experimentos, no había demostrado nunca hasta entonces simpatía por mis trabajos. Su enfermedad era de las que no admiten un cálculo exacto con respecto a la época de su término mortal. Quedó por último convenido entre nosotros que me mandaría llamar 24 horas antes del periodo anunciado por sus médicos como el de su muerte. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente esquela del propio señor Valdemar. Mi querido P., puede usted venir ahora. D y F están de acuerdo en que no llegaré a las 12 de la noche de mañana, y creo que han acertado con el plazo exacto o poco menos. Valdemar. Recibí esta esquela una media hora después de haber sido escrita, y a los 15 minutos, todo lo más, me encontraba en la habitación del moribundo. No le había visto en 10 días, y me quedé aterrado de la espantosa alteración que en tan breve lapso se había producido en él. Su cara tenía un color plomizo, sus ojos estaban completamente apagados, y su delgadez era tan extrema que los pómulos habían perforado la piel. Su expectoración era excesiva, el pulso apenas perceptible. Conservaba, sin embargo, de una manera muy notable sus facultades mentales y alguna fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba algunas medicinas calmantes sin ayuda de nadie, y cuando entré en la habitación se ocupaba en escribir a lápiz unas notas en un cuadernito de bolsillo. Estaba incorporado en la cama gracias a unas almohadas. Los doctores D y F le prestaban asistencia. Después de haber estrechado la mano del señor Valdemar, llevé a aquellos caballeros aparte y obtuve un minucioso informe del estado del paciente. El pulmón izquierdo se hallaba desde hacía 8 meses en un estado semióseo o cartilaginoso y era por consiguiente de todo punto inútil para cualquier función vital. El derecho, en su parte superior, estaba también parcial, si no totalmente osificado, mientras la región inferior era sólo una masa de tubérculos purulentos, conglomerados. Existían varias perforaciones extensivas y, en cierto punto, había una adherencia permanente de las costillas. Estas manifestaciones en el lóbulo derecho eran de fecha relativamente reciente. La osificación había avanzado con una inusitada rapidez. No se había descubierto ningún signo un mes antes y la adherencia no había sido observada hasta 3 días antes. Con independencia de la tisis, se sospechaba un aneurisma de la aorta en el paciente, pero sobre este punto los síntomas de osificación hacían imposible un diagnóstico exacto. En opinión de los 2 médicos, el señor Valdemar moriría alrededor de medianoche del día siguiente, domingo. Eran entonces las 7 de la noche del sábado. Al separarse de la cabecera del doliente para hablar conmigo, los doctores D y F le dieron un supremo adiós. No tenían intención de volver, pero a requerimiento mío consintieron en venir a visitar de nuevo al paciente hacia las 10 de la noche inmediata. Cuando se marcharon, hablé libremente con el señor Valdemar sobre su cercana muerte, así como en especial del experimento proyectado. Se mostró decidido a ello con la mejor voluntad, ansioso de efectuarlo, y me apremió para que comenzase enseguida. Estaban allí para asistirle un criado y una sirvienta, pero no me sentí bastante autorizado para comprometerme en una tarea de aquel carácter sin otros testimonios de mayor confianza que el que pudiesen aportar aquellas personas en caso de accidente repentino. Iba a aplazar, pues, la operación hasta las 8 de la noche siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina, con quien tenía yo cierta amistad, el señor Teodoro L., me sacó por completo de apuros. Mi primera intención fue esperar a los médicos, pero me indujeron a obrar enseguida, en primer lugar, los apremiantes ruegos del señor Valdemar, y, en segundo lugar, mi convicción de que no podía perder un momento, pues aquel hombre se iba por la posta.